La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Dios es bueno, Jesucristo no ha cambiado, Él es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Gracias al Señor por este día hermoso. Este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. La presencia del Señor está en nosotros. No lo vemos, no lo sentimos, no lo palpamos, pero Él está presente. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. El salmista David, el gran guerrero de Dios, quien enfrentó a ejércitos numerosos y el Señor le dio la victoria, quien se enfrentó a leones, a osos y los despedazó, no se dejó robar ni siquiera un corderito. Este es un guerrero de Dios, un hombre que experimentó las victorias en las batallas de la vida. Pero ¿cuál fue el principio que David aplicó en su vida para vivir la clase de vida victoriosa que vivió? En el Salmo capítulo 18, versículo 32 al 42 dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme en mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Ese es el testimonio de un hombre de Dios llamado David, el rey David, el guerrero de Dios, el hombre según el corazón de Dios. David vivió la vida victoriosa, disfrutó de las victorias en todas sus batallas. Pero esto no es solo para David. Esa no fue una prerrogativa exclusiva para David. De igual manera, Dios quiere que ustedes y yo vivamos la vida victoriosa aquí y ahora. No nos estamos enfrentando a enemigos o a ejércitos de sangre y carne, sino a un ejército espiritual que ya fue derrotado por el Señor Jesucristo. No estamos aquí desamparados para que seamos víctimas, olvidadas, derrotadas y despojadas. No, esa no es la voluntad de Dios para ninguno de nosotros. Somos soldados de Jesucristo, pero no los soldados que están en huida, sino los soldados que se mantienen firmes ante el enemigo para resistirlo y hacerlo huir. Dios nos ha dado las armas espirituales, la sangre de Cristo, el nombre del Señor Jesucristo, la palabra del testimonio, el poder del Espíritu Santo, la oración en el Espíritu. Son las armas espirituales con las que resistimos al diablo. Pero también el Señor nos proveyó la indumentaria espiritual para que podamos resistir en el día malo y estar firmes contra las acechanzas, contra las mentiras de Satanás. Efesios capítulo 6, del versículo 13 al 17, la Biblia nos habla de las piezas de la armadura de Dios. Ya vimos lo que es el cinto. Ceñido vuestros lomos con la verdad,
versículo 14. Y dice el mismo versículo: vestíos con la coraza de justicia. Bueno, los soldados romanos se vestían con la coraza. La coraza es un elemento protector para evitar los golpes del enemigo. La justicia de Dios está relacionada con la coraza. La justicia de Dios en nosotros es una realidad. Usted dirá que ningún ser humano es justo delante de Dios. Bueno, está diciendo una parte de la verdad. Sí, efectivamente, no hay justo ni aun uno. Pero los seres humanos, como usted y yo, que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, que lo recibimos como el nuevo Señor de nuestra vida, a nosotros Dios no solo nos perdonó nuestros pecados, sino que la sangre del Señor Jesús fue derramada en nuestras almas y removió todos los pecados que nosotros cometimos. La sangre de Jesucristo remitió nuestros pecados, destruyó nuestros pecados. Delante de Dios, por la sangre del Señor Jesús, estamos como si nunca hubiéramos pecado. Por esa razón, Dios nos impartió su justicia. Cuando Dios nos impartió su justicia, nos justificó. Fuimos justificados, pues, por la fe. Ser justificados significa que podemos estar en la presencia de Dios sin sentimiento de culpa, ni condenación, ni pecado, ni inferioridad. La justicia de Dios nos fue impartida gratuitamente. Esto no fue con base en esfuerzos humanos, sino fue por la gracia de Dios. Es la justicia gratuita. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Apreciados, no estamos bajo condenación. Dios nos declaró justos. El enemigo ataca nuestra mente con pensamiento de indignidad, de culpabilidad y de condenación. Es una lucha constante, pero vestíos con la coraza de justicia. La coraza es ese elemento protector para evitar los golpes del enemigo. Declaremos lo que Dios dice de nosotros. Cuando el diablo nos ataque con pensamientos de condenación, de indignidad, de culpabilidad, sencillamente declaremos: soy justo, fui justificado por la sangre de Jesucristo y fui justificado gratuitamente. Ya no hay maldad, porque la sangre de Cristo me limpió de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad. Dele gracias a Dios. Póngase la coraza de justicia y camine erguido ante el enemigo. Resista al diablo en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Amado Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo te pido en esta hora que manifieste tu poder sobre cada oyente. En el nombre de Jesús yo tomo la autoridad y vengo contra todo espíritu inmundo de enfermedad que está atormentando estos cuerpos. Ordeno que la enfermedad se desarraiga. Toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. En el nombre de Jesús, espíritu malo de enfermedad, suelte ese cuerpo. Ahora mismo, cáncer, desarraíguese, salga. Suelta esa vida. Ordeno que esos sistemas afectados por el cáncer son liberados y se regeneran, reciben la vida. Por el poder de la palabra, vuelve a la normalidad. Declaro sanidad desde la cabeza hasta los pies. Bendigo los hogares, bendigo la finanza de mis hermanos y declaro un día extraordinario. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén.